Madrid, invierno de 2025. El reflejo de Mateo Herrera en la ventana de su pequeño apartamento en Usera devolvía la imagen de un hombre de 34 años que aparentaba una década más. Las líneas de preocupación surcaban su frente y la sombra de una derrota antigua enturbiaba su mirada clara. Sobre la mesa, varias cartas de rechazo de empleos muy por debajo de su cualificación eran testigos mudos de una condena que se había extendido por 5 largos años. Un sorbo amargo de café barato fue el preludio de la memoria que, como cada mañana, acudía puntual a su cita. Flashback. Sala de juntas de Novatech Solutions, Madrid, 2020. El aire acondicionado zumbaba, casi inaudible, bajo la tensión palpable. Mateo, entonces un prometedor jefe de proyecto de 29 años, sentía como el sudor frío le recorría la espalda. Frente a él, Leon Valle, director del departamento, 40 años, senegalés de origen, alto, impecablemente vestido con un traje italiano que gritaba éxito, exponía con una calma glacial las conclusiones sobre el desastre del proyecto Fénix. La voz de Valle, aterciopelada y persuasiva, la misma que ha encandilado a clientes y superiores, ahora tejía una red de culpabilidad en torno a Mateo. Con gráficos y medias verdades, Valle desviaba cualquier responsabilidad propia y señalaba a Mateo como el único arquitecto de un fracaso que había costado millones a la consultora. Una negligencia grave, una falta de previsión imperdonable por parte del señor Herrera, concluyó Valle, su mirada encontrándose brevemente con la de Mateo, una mirada que no contenía ni rastro de compasión, solo el frío cálculo de la autopreservación. El despido fue fulminante, la humillación pública, presente. Un anuncio en la televisión del bar de abajo interrumpió sus cavilaciones. Leo Mbaye, CEO de la ahora multinacional Mbaye Global Corp., sonreía desde la pantalla, participando en un foro sobre liderazgo ético en la nueva era digital. Era la personificación del éxito, un referente para muchos, un ejemplo de superación. Para Mateo, era el recordatorio constante de una vida robada, de una reputación hecha añicos por la ambición desmedida de un hombre que había sabido jugar sus cartas con una maestría diabólica. La rabia, un rescoldo que nunca se había apagado del todo, crepitó en su interior. Justo en ese instante, su viejo ordenador portátil emitió un pitido, un correo nuevo. Asunto Proyecto Fénix. El remitente era desconocido, una dirección encriptada. El cuerpo del mensaje era escueto. Sé lo que realmente pasó con el Proyecto Fénix. Quizás pueda ayudarte. El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Sería posible? Después de tanto tiempo, la cautela inicial dio paso a una desesperada necesidad de creer. Siguió las intrincadas instrucciones del correo, que lo citaban en una pequeña y ruidosa cafetería en Lavapiés, lejos del brillo corporativo del Paseo de la Castellana. Allí, en una mesa al fondo, lo esperaba Sofía Campos. La recordaba vagamente de Novatech, una analista junior del departamento de sistemas, siempre discreta, casi invisible. Ahora, con unos 30 años, su mirada era más decidida, aunque conservaba un aire de prudencia. «Mateo», dijo ella a modo de saludo, sin rodeos, «gracias por venir». «El correo», empezó él, «¿eres tú ese?» Sofía asintió. «Trabajé en el soporte técnico del proyecto Fénix. Vi cosas, escuché cosas». Hizo una pausa, removiendo su café con leche. «Vi cómo Leon Valle te convertía en el cabeza de turco. Todos lo vimos, pero nadie se atrevió a hablar. Yo era joven, tenía miedo de perder mi empleo». «¿Por qué ahora, Sofía?», preguntó Mateo, la voz teñida de la amargura de años de lucha solitaria. «Hace poco, haciendo limpieza en casa de mis padres, encontré un viejo disco duro externo. Contenía copias de seguridad de mi antiguo puesto en Novatech. Hay fragmentos, correos internos, versiones preliminares de informes que Mbaye ordenó modificar o destruir. No sé si es suficiente, pero es algo». Un atisbo de esperanza, frágil como una pompa de jabón, comenzó a inflarse en el pecho de Mateo. «¿Crees que podríamos demostrarlo?» Sofía lo miró fijamente. «No será fácil, Mateo. Leon Valle es ahora intocable, o eso parece. Pero si hay una mínima posibilidad de sacar la verdad a la luz, creo que debemos intentarlo. Por ti, y por todos los que vinieron después». Así comenzó una alianza improbable. Mateo, con su conocimiento detallado del proyecto Fénix y su desesperada necesidad de justicia, Sofía, con su inteligencia analítica, sus habilidades técnicas y un creciente remordimiento por su silencio pasado. Su primer objetivo, analizar a fondo la información del disco duro. Pasaron noches enteras en el pequeño apartamento de Mateo, rodeados de papeles y el zumbido del portátil de Sofía,
reconstruyendo el rompecabezas de la manipulación de M'Baye. Los fragmentos de correos eran comprometedores. Instrucciones veladas de Leo para ajustar cifras, para reorientar las conclusiones de los informes de progreso hacia la narrativa que le convenía. Había versiones de documentos que diferían sustancialmente de las presentadas oficialmente, todas ellas exculpando a M'Baye y cargando la responsabilidad sobre el equipo de Mateo. «Esto es oro, Sofía», murmuró Mateo una noche, los ojos enrojecidos por el cansancio, «pero como bien dices, son fragmentos. Necesitamos testimonios, alguien que corrobore estas órdenes». Decidieron contactar con extrema cautela a otros ex empleados de Novatec que habían estado involucrados en el proyecto Fénix. El primero, un antiguo programador senior, colgó el teléfono en cuanto Mateo mencionó el nombre de Leo M'Baye. El segundo, una ex jefa de contabilidad, accedió a reunirse con ellos en un parque, pero se mostró aterrorizada. «Leo M'Baye tiene tentáculos muy largos», les dijo, mirando constantemente a su alrededor. Después de lo de Mateo, varios que sabíamos demasiado fuimos invitados a buscar otras oportunidades, con generosas indemnizaciones y acuerdos de confidencialidad draconianos. No puedo arriesgarme. Sin embargo, antes de despedirse, les dio un nombre: Carlos Benavides, un antiguo consultor externo que había trabajado estrechamente con Leo y que, según ella, había sido testigo directo de muchas de sus jugadas maestras. Mientras tanto, Leo M'Baye, desde su imponente despacho en la Torre de Cristal con vistas panorámicas de Madrid, no era ajeno a los movimientos en las sombras. Su red de informantes, cultivada con favores y amenazas veladas a lo largo de los años, le alertó de que un tal Mateo Herrera, un nombre que apenas recordaba como una molesta pelusa en su impecable trayectoria, estaba haciendo preguntas incómodas. Su red de informantes, cultivada con favores y amenazas veladas a lo largo de los años, le alertó de que un tal Mateo Herrera, un nombre que apenas recordaba como una molesta pelusa en su impecable Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Herrera, un pobre diablo, tomaría medidas sutiles, como siempre. Poco después, una prometedora entrevista de trabajo para Mateo en una empresa de tamaño medio se canceló en el último momento, sin explicaciones. Luego, el casero de su apartamento comenzó a ponerle problemas con la renovación del contrato, alegando quejas inexistentes de los vecinos. Eran toques de advertencia, la mano invisible de M'Baye moviendo los hilos. «Está intentando asfixiarnos, Sofía», dijo Mateo, la frustración palpable en su voz. «Eso significa que le preocupamos», respondió ella con una determinación que a Mateo le resultó inspiradora. «Significa que vamos por buen camino». El contacto con Carlos Benavides fue complicado. Era un hombre escurridizo que había cambiado de ciudad varias veces. Finalmente, Sofía logró localizarlo en Valencia, trabajando como freelance. Tras varias negativas, Mateo consiguió hablar con él por videoconferencia. Carlos, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por el cinismo, escuchó la historia de Mateo con una expresión indescifrable. «Mira, Herrera», dijo finalmente Benavides, «lo que M'Baye te hizo fue una cabronada, de manual. Yo estaba allí. Vi cómo cocinaba los informes, cómo te dejaba solo ante el peligro mientras él se cubría las espaldas. Incluso había una especie de contabilidad B para ciertos gastos del proyecto que solo él controlaba y que olían muy mal. Pero testificar contra él, M'Baye es un tiburón, te devora y ni se entera». «Solo necesito que confirmes lo que ya sabemos, Carlos. Tu testimonio podría ser la clave», imploró Mateo. Benavides suspiró. «Lo pensaré, pero no te prometo nada. Tengo una familia, ¿sabes?». La conversación dejó a Mateo con un sabor agridulce. Tenían la confirmación verbal, pero nada tangible. Sin embargo, la mención de una contabilidad B encendió una nueva luz en la mente de Sofía. Si existía esa contabilidad, tenía que haber algún rastro digital, alguna comunicación, aunque fuera encriptada, razonó Sofía. Se sumergió de nuevo en el disco duro, esta vez buscando patrones de comunicación inusuales, archivos con nombres extraños, cualquier cosa que se saliera de la norma. Mientras tanto, Leo M'Baye, sintiendo que la situación con Herrera podía volverse más molesta de lo previsto, decidió pasar a una ofensiva más directa, pero siempre manteniendo su fachada. Organizó una entrevista en un influyente periódico económico. El titular rezaba: «Leo M'Baye, superación, diversidad y la lucha contra los prejuicios en el mundo corporativo español».
En la entrevista hablaba de los desafíos que había enfrentado como hombre negro para llegar a la cima, de la importancia de la meritocracia y, sutilmente, de cómo a veces empleados que no cumplen las expectativas buscan excusas en lugar de asumir sus responsabilidades. No mencionó a Mateo, pero el mensaje era claro para quien quisiera entenderlo. Estaba reforzando su narrativa, vacunándose contra cualquier posible acusación futura. Mateo leyó el artículo con el estómago encogido. Nos está pintando como los malos antes de que siquiera tengamos la oportunidad de hablar, dijo a Sofía. Es su táctica, Mateo. El control del relato, respondió ella sin levantar la vista del código que estaba analizando. Pero los relatos basados en mentiras tienen grietas, y creo que acabo de encontrar una. Sofía había descubierto una serie de correos electrónicos, aparentemente inocuos, entre Leon Valle y un gestor de cuentas en un pequeño paraíso fiscal. Los correos estaban fechados en la época del proyecto Fénix y hablaban de consultorías estratégicas y comisiones de éxito, por sumas considerables, desviadas de una partida presupuestaria del proyecto que siempre había resultado opaca para el equipo de Mateo. No era la pistola humeante, pero era una prueba sólida de movimientos financieros irregulares directamente gestionados por Envalle. Esto, combinado con el testimonio de Benavides, si conseguimos que hable, es muy fuerte, dijo Mateo, sintiendo una oleada de adrenalina. Decidieron que era el momento de volver a presionar a Carlos Benavides. Esta vez le enviaron un resumen anónimo de las pruebas que tenían, incluyendo los movimientos financieros. La respuesta de Benavides fue una llamada telefónica pocas horas después. «Estáis locos», dijo, la voz tensa. «Pero tenéis razón. Eso que habéis encontrado es solo la punta del iceberg. Valle no solo te usó a ti, Herrera. Estaba sistemáticamente desviando fondos del proyecto para su propio beneficio. Yo lo vi, tengo algunas copias de seguridad propias, las guardé por si acaso, como un seguro de vida». El corazón de Mateo latía con fuerza. «¿Nos las darías?» Hubo un largo silencio. «Si hago esto, mi carrera podría acabar, pero estoy harto de vivir con este secreto, harto de ese cabrón. Sí, os las daré, pero tenéis que prometerme que lo haréis caer, que no será en vano». Los documentos de Benavides eran la dinamita que necesitaban. Pruebas irrefutables de transferencias, correos explícitos de Envalle ordenando las operaciones, un esquema detallado de cómo se desviaron los fondos del proyecto Fénix. «Lo tenemos, Sofía. Lo tenemos», exclamó Mateo, sintiendo un alivio que casi lo hizo llorar. Ahora venía la parte más difícil, cómo usar esas pruebas contra un hombre tan poderoso como Leon Valle. Una denuncia formal podría empantanarse en procesos legales durante años, y Envalle usaría toda su influencia para desacreditarlos. Necesitaban un golpe de efecto, algo que destrozara su imagen pública de un solo golpe. Fue Sofía quien tuvo la idea. Leon Valle va a recibir el Premio Nacional al Liderazgo Innovador en 2 semanas. La gala será en el Hotel Palace, con toda la prensa económica y la flor y nata del mundo empresarial madrileño. Es el escenario perfecto. «¿Pretendes que irrumpamos en la gala?», preguntó Mateo, escéptico. «No exactamente», sonrió Sofía. «Tengo una amiga que trabaja en una agencia de comunicación que cubre el evento y conozco a una periodista de investigación freelance, Elena Valdés, muy buena, muy incisiva y que no le teme a los poderosos. Si le presentamos un dossier bien armado». El plan era arriesgado, pero brillante. Prepararon un informe exhaustivo, con todas las pruebas documentales, los testimonios anónimos, de momento, y un relato cronológico de las maquinaciones de Envalle. Se lo entregaron a Elena Valdés. La periodista, tras revisar el material durante varios días, con su propio equipo verificando cada dato, aceptó el desafío. «Esto es una bomba, chicos», les dijo Elena. «Si todo es como parece, Leon Valle no sabrá dónde meterse. Coordinaremos la publicación del reportaje online para que coincida con el momento culminante de la gala». Los días previos a la gala fueron una tortura para Mateo. La ansiedad, la esperanza, el miedo a que algo fallara. Leon Valle, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, seguía apareciendo en los medios, sonriente, el epítome del éxito. Su esposa, o quizás en este nuevo contexto, Nerea Diallo, una influyente socia en Valle Global Corp, aparecía a su lado, igualmente radiante. Mateo se preguntó si ella sabría algo de la oscuridad que albergaba su marido o socio. Llegó la noche de la gala. El Hotel Palace de Madrid resplandecía, limusinas depositando a empresarios y personalidades. Mateo y Sofía no estaban allí físicamente,
Su lugar estaba frente a un monitor, siguiendo la retransmisión en streaming del evento, con el teléfono abierto en línea directa con Elena Valdés. Leon Valle subió al estrado para recibir su premio. Su discurso fue, como siempre, impecable. Habló de esfuerzo, de visión, de la importancia de la ética en los negocios. Agradeció a su equipo, a Nerea, por su apoyo incondicional. Mateo sentía náuseas. «Ahora, Elena», susurró Sofía al teléfono. En el preciso instante en que Valle levantaba el trofeo, sonriente para las cámaras, los móviles de docenas de asistentes en la sala comenzaron a vibrar. Un titular explosivo de un conocido portal de periodismo de investigación apareció en sus pantallas. Exclusiva: las cuentas oscuras de Leon Valle y el fraude del Proyecto Fénix. El artículo de Elena Valdés, demoledor, detallado, con documentos adjuntos, se estaba viralizando por segundos. Un murmullo creciente recorrió el salón de actos. Alguien, un directivo de una importante asociación empresarial que estaba en la mesa presidencial y que aparentemente había recibido un avance del artículo, se levantó. Con el rostro pálido pero la voz firme interrumpió los aplausos. «Señor Valle», dijo, su voz amplificada por el micrófono, «antes de continuar con esta celebración, creo que tanto usted como todos los presentes merecemos una explicación inmediata sobre unas acusaciones extremadamente graves que están circulando en este mismo instante y que ponen en tela de juicio, bueno, todo lo que usted representa». Sostuvo en alto una tablet donde se veía el titular del artículo. La sonrisa de Leon Valle se congeló. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de confianza, buscaron desesperadamente una vía de escape, pero solo encontraron un mar de rostros atónitos, algunos ya mirándolo con abierta hostilidad. El flash de una cámara lo cegó momentáneamente. Intentó balbucear una negativa, hablar de enemigos, de una campaña de difamación, pero su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó hueca, frágil. Nerea Diallo, a su lado, lo miraba con una mezcla de incredulidad y horror. Su rostro una máscara de confusión. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. El trofeo que sostenía Valle pareció pesarle 1 tonelada. Se tambaleó ligeramente. El directo de la retransmisión se cortó abruptamente, pero ya era tarde. La bomba había estallado. Desde su apartamento, Mateo vio cómo la imagen de Leon Valle se desvanecía de la pantalla. No sintió euforia, ni siquiera el placer de la venganza. Solo un vacío inmenso. El final de una carga que había llevado durante 5 años. Sofía le apretó el hombro. «Lo hicimos, Mateo», dijo suavemente. Se acabó. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático. Valle Global Corp se desplomó en bolsa. El Consejo de Administración suspendió a Leon Valle de todas sus funciones y anunció una auditoría externa exhaustiva. Los antiguos socios le dieron la espalda. Nerea Diallo, tras unos días de silencio, emitió un comunicado anunciando su total colaboración con las investigaciones y poco después presentó su dimisión de la compañía, distanciándose por completo de las prácticas inaceptables de quien fuera su marido y socio. Se rumoreaba que estaba negociando con la fiscalía. Carlos Benavides, sintiéndose protegido por la exposición pública del caso, decidió testificar oficialmente, aportando aún más pruebas contra Valle. Otros ex empleados de Novatec, antes temerosos, comenzaron a hablar, pintando un retrato de Leon Valle muy alejado del líder inspirador que vendía a la prensa, un tirano narcisista, un maestro de la manipulación. Mateo Herrera, por el contrario, comenzó a recibir llamadas. Periodistas querían su historia. Antiguos colegas, que antes le habían retirado la palabra, ahora le ofrecían disculpas tardías. Incluso recibió un par de ofertas de trabajo interesantes de empresas que valoraban su integridad y la valentía que había demostrado. Su nombre, antes manchado, ahora era sinónimo de resiliencia. Se reunió con Sofía en la misma cafetería de Lavapiés donde todo había comenzado. El ambiente era diferente. Ya no había tensión, solo el cansancio de una batalla ganada y la extraña calma que sigue a las grandes tormentas. «¿Y ahora qué, Mateo?», preguntó Sofía, sonriendo levemente. Mateo miró por la ventana el bullicio de la calle. «No lo sé exactamente, Sofía. He recibido algunas ofertas, pero no creo que quiera volver al mismo tipo de entorno. Ese mundo me ha quitado demasiado». Hizo una pausa. «Estaba pensando, quizás podríamos montar algo juntos, una pequeña consultora, algo nuestro, enfocada en la ética, en la transparencia, ayudar a empresas a hacer las cosas bien o a gente como yo a defenderse de los Leos Valle del mundo». Los ojos de Sofía brillaron. «Me gusta cómo suena eso, Mateo, mucho.
Meses después, Herrera Campos Consultores Éticos abrió sus puertas en una modesta pero luminosa oficina en el barrio de Chamberí. No tenían los lujos ni el poder de Envalle Global Corp, pero tenían algo mucho más valioso, una reputación intachable y un propósito claro. Mateo, al sentarse en su nuevo escritorio, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz genuina. Las cicatrices del pasado seguían allí, pero ya no dolían con la misma intensidad. Eran un recordatorio de la lucha, pero también de la victoria de la verdad. Miró el horizonte de Madrid a través de la ventana, un horizonte que ahora se sentía lleno de posibilidades, un futuro que él mismo, con coraje y la ayuda inestimable de una amiga leal, había comenzado a escribir. La justicia a veces tomaba caminos tortuosos y llegaba tarde, pero llegaba. Y esa, pensó Mateo, era una verdad por la que merecía la pena luchar.